ustedes ya saben, todas las personas que quieran hacer comentarios, pero que no quieren que quede grabado, ya no pueden decir nada porque ya se está grabando. Bueno, muchísimas gracias a quienes están participando. Estamos bajando la cantidad de participaciones. Después tengo que ver en YouTube si es que las ven. Quienes quieran tener la cámara prendida, les agradecemos, buenísimo, pero entendemos si es que no, prefieren no hacerlo. Bueno, hoy, y muchas gracias también por los trabajos, han entregado creo que 34 o 35 trabajos, así que es un buen número. Y está bueno porque han podido ver un poco trabajos de investigación dogmática y empírica. Hoy lo que vamos a hacer, hoy la unidad 3 es una unidad ya más de métodos, si ustedes se acuerdan las discusiones que hemos tenido en la unidad 1 y 2, o sea, ya empezamos ya a bajar, a estructurar cómo empiezan a diseñar o a pensar una propuesta de investigación, o que es la base para poder hacer una investigación. Y ahora lo que vamos a discutir es específicamente el problema de investigación. Esta unidad la vamos a dar en conjunto la mayoría de las profes y de los profes de la cátedra. Yo casi no voy a estar dando, pero hay una división de tarea entre varias de los docentes y las docentes. Así que bueno, Luis Caro Soto va a ser quien va a empezar. Otra vez agradecer a todas los que han hecho los trabajos e invitarles a trabajar en el próximo trabajo práctico. Para que sepan, esta unidad, capaz que Luis los va a decir, me estoy adelantando, esta unidad es más larga que las anteriores. Diríamos, ustedes acuérdense, la unidad 1 ha transcurrido durante 2 semanas, la unidad 2 ha transcurrido durante una sola semana, y la unidad 3 va a discurrir a través de 3 semanas con diferentes actividades que se van a ir haciendo. Obviamente también va a haber un trabajo práctico al final, como venimos haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Si hay alguna duda, comentario, nos avisan. Este es el momento antes de empezar, si no a lo largo de la clase ya le piden la palabra al profe Luis. Sí, bueno, gracias. Sí, como decía Gabriel, esta es una unidad más extensa porque lo que apunta es al núcleo central de la investigación científica, más que nada en sus partes iniciales, digamos, más que central, sería en sus fases iniciales, donde aparece el tema de cómo trabajar el problema de la investigación. Bueno, acá voy a hacer una presentación sobre brevemente una pequeña introducción que ustedes ya seguramente han estado trabajando. Ahí se ve la pantalla. No sé si se ve ahí. Ahí sí se ve. Sí, Ahí sí se ve. Ahora sí. Ahora está cargando. Está cargando. Bueno. Yo en la pantalla no la veo, pero sí ustedes, me parece. Sí se ve chiquita, pero sí se ve. O sea, no se ve desplegada en pantalla completa. A ver. Ahí se ha dejado de ver, Luis. A ver ahí. Es... No, no se ve ahí. Ahora capaz que se ve mejor. Ahí va, ahí va. Ahí va Ahí cargando. está, ahí está. Ahí está bien, ahí está perfecto. Ahí está bien. Ahí está. Sí. Bueno, que les decía que, bueno, ustedes ya seguramente han visto el tema de, bueno, que tratamos ahora es cómo llegar al tema de investigación, a el problema de investigación. Como sabemos, el conocimiento científico
es uno de los tipos de conocimiento que existe, no el único. Entonces tenemos acá, bueno, el conocimiento vulgar o el del sentido común, que está básicamente basado en la observación, y bueno, ya esos temas ya lo han visto con anticipación, las características de este conocimiento, el conocimiento mítico religioso, bueno, y hasta llegamos al conocimiento científico. Lo que caracteriza justamente al conocimiento científico va a estar dado por el método, digamos, básicamente. El método, ese procedimiento específico para llegar a un determinado conocimiento, va a ser lo que va a caracterizar a este tipo particular de conocimiento científico. Y justamente esta metodología, ese camino, digamos, que significa la misma palabra, método, este sendero para alcanzar un fin propuesto, es lo que va a atravesar a todas las etapas de la investigación científica, incluido al propio problema de investigación. El propio problema de investigación también va a estar atravesado por este método científico. Bueno, el tema de investigación lo podemos plantear como una duda de conocimiento, pero es una duda objetiva de conocimiento que lo va a diferenciar de una duda subjetiva de conocimiento. Una duda subjetiva de conocimiento, bueno, es una incertidumbre, una falta de conocimiento personal, pero que yo puedo ir a buscar ese conocimiento y ya está, digamos, solucionado el problema. El tema de investigación se caracteriza por ser una duda objetiva de conocimiento, es decir, que yo para terminar con esa incertidumbre tengo que producir conocimiento nuevo. No hay un lugar donde yo pueda buscar ese conocimiento. Entonces, porque justamente la investigación científica lo que va a tener como producto final va a ser este conocimiento nuevo. Por ejemplo, si yo tengo la duda de decir, bueno, ¿cuál es el índice de pobreza de Tucumán? Entonces, bueno, esa es una duda subjetiva porque yo voy al INDEC o a la estadística de la provincia de Tucumán y directamente yo ya obtengo ese resultado, digamos, no necesito hacer todo un procedimiento para llegar a ese conocimiento. Entonces eso sería una duda subjetiva. Ahora si yo digo, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la incidencia o las causas, por ejemplo, de la pobreza en, digamos, un lugar determinado, por ejemplo, en un barrio marginal de Tafí Viejo? Yo no sé si las causas obviamente, cuáles han sido los procesos que ha llevado, por ejemplo, a que un barrio esté, digamos, en marginalidad social. Eso ya es un conocimiento que yo no voy a ir a una estadística oficial para lograr ese resultado, sino que ahí, esa duda que tengo yo, bueno, ¿cuáles son las causas que llevaron a la constitución de tal conglomerado urbano en Tafí Viejo en situación de extrema pobreza? Eso es una duda objetiva porque yo necesito realizar un determinado procedimiento para llegar a esa respuesta, de decir cuáles son las causas en ese caso. Entonces, bueno, el problema justamente se define como este obstáculo, una limitación en la descripción o explicación de un fenómeno, una dificultad para acceder a un conocimiento válido de la realidad, como lo define Juni. Y las fuentes, digamos, de dónde surgen los temas de investigación, bueno, surgen de la vida misma. No necesariamente los temas de investigación surgen de leer un artículo de investigación o una revista donde están planteados diferentes temas de investigación. Los temas de investigación pueden surgir, digamos, de conversaciones dentro de la propia familia, con amigos, viajando,
llegando a la facultad y viendo, por ejemplo, cómo es la traza urbana, el caos del tránsito, diferentes inquietudes que podemos ir transitando y que nos plantean esa duda objetiva de conocimiento. ¿Por qué está todo concentrado en San Miguel de Tucumán? ¿Por qué no hay, por ejemplo, no sé, universidades o sedes universitarias a lo largo de toda la provincia de Tucumán y todo está concentrado en San Miguel de Tucumán? Qué sé yo, nos llevará para hacer un análisis histórico sobre la formación de las universidades, por ejemplo. Es decir, o viendo una película también surgen muchos interrogantes o temas o inquietudes de conocimiento. Después, bueno, con esta metodología, este camino para lograr realmente a llegar a un problema de investigación, ahí nos vamos a dar cuenta que si esas inquietudes eran dudas subjetivas o eran dudas que podían conducir hasta un problema de investigación. Entonces, nosotros cuando, bueno, a lo largo de esta materia tratemos de esbozar algún problema de investigación con los objetivos, las técnicas de recolección de datos, etcétera, lo podemos sacar esos temas de la propia vida, de la propia experiencia que hayamos tenido, de ahí surgen básicamente. Acá... Luis, sí, déjame, ahí te interrumpo para conectar sí. con algo que hemos discutido en la unidad 1 y la unidad 2, que no sé si se acuerdan. Esta cuestión de que yo les decía, ¿por qué es importante saber si Gabriel Pereira tiene otitis o no? ¿Por qué le duele el oído? Es completamente irrelevante para la ciencia eso, diríamos. Y ahí está lo que está diciendo Luis como conocimiento subjetivo. Lo que tenemos que hacer es ir a una doctora, la doctora hace determinados estudios y sabemos que Gabriel tiene o no tiene otitis, o sea, su dolor de oído tiene otitis. Ahora, es diferente si lo que estamos viendo es que Gabriel es una persona que no tendría que tener otitis por determinadas circunstancias, en determinadas condiciones, ¿no es cierto? Ahí ya hay la duda esa ya empieza a ser ya no del problema particular que tiene Gabriel, sino de un problema de la ciencia, porque lo que le está sucediendo a Gabriel requiere una investigación mucho más profunda porque estadísticamente, o de acuerdo a los patrones, no estadísticamente, que teníamos de conocimientos anteriores, Gabriel no tendría que tener otitis. No le tendría que, la enfermedad que tiene Gabriel no tendría que haber sucedido. Entonces ya ahí hay ahí la duda ya es diferente. Ya no es meramente una duda de resolver un problema médico para Gabriel. No, ahora ya la ciencia de la medicina se hace una pregunta, ¿por qué Gabriel tiene otitis? Si no la tendría que tener, ¿no es cierto? Entonces, ahí cuando hablábamos cuando hablábamos de investigaciones jurídicas, ya sean dogmáticas o empíricas, no es tan importante saber si la ley X es constitucional o inconstitucional. Basta ir a leer un par de fallos y jurisprudencia que nos va a decir si es inconstitucional o no. Pero ahora, bajo el nuevo paradigma en los derechos humanos, ¿qué significa el acceso a la información? Que es lo que han visto en el trabajo que hemos dado, ya es diferente porque no lo sabíamos desde la ciencia del derecho, porque antes el acceso a la información no se lo veía de una perspectiva de derechos humanos. Viene toda una jurisprudencia, vienen tratados internacionales, nos dicen, los derechos humanos dicen que el acceso a la información es un derecho humano. Y bueno, entonces, ¿qué significa? Y hay que investigar más profundamente. Entonces ya salimos del plano de lo subjetivo a algo más desde la ciencia del derecho que nos permite, que nos está requiriendo poder saber de dónde surge este derecho, cuál es su extensión, etcétera. Para hablar solamente de un ejemplo de investigación dogmática. Perdón, Claro, Luisito. exactamente. Por ejemplo, bueno, retomando los temas jurídicos que plantea Gabriel, por ejemplo, la conceptualización de violencia de género es una conceptualización teórica basada en temas de investigación donde a veces aparecían asesinatos a mujeres que estaban catalogados como, por ejemplo, homicidio de emoción violenta, con emoción violenta, por ejemplo. Hay una gran cantidad, un largo plazo, digamos, tiempo, donde la violencia contra las mujeres era expresada en las carátulas, por ejemplo,
penales como, no sé, homicidio en estado de emoción violenta, digamos, donde aparecían esas situaciones descritas de esa forma. Luego, esta situación, esta realidad, digamos, social no encuadraba, no era, digamos, no podía encuadrarse en esa conceptualización de homicidio por emoción violenta, sino que había otros elementos donde, especialmente, bueno, investigadoras han tomado este camino y se han empezado a preguntar, bueno, pero acá no están dadas los elementos que tradicionalmente la ciencia jurídica penal dice que tienen que estar para que se configure este tipo de delito, esta causal de, digamos, de exhibición de responsabilidad por la emoción violenta. Entonces, en base a esa falta de digamos, esta duda objetiva, de decir, bueno, pero acá hay algo que nos cierre esa inquietud, es decir, que había otra situación diferente, ha llevado a toda una conceptualización donde se configura digamos, instituto jurídico de violencia contra la mujer y donde después también se va a ir extendiendo a otros, digamos, modalidades de violencia contra la mujer, donde no solamente es violencia física, sino también violencia simbólica, violencia económica, violencia psicológica. Todas estas conceptualizaciones que tenemos ahora y que nos sirven justamente para lograr, digamos, eliminar la violencia contra la mujer, son categorías que han sido creadas a partir de problemas de investigación, es decir, había situaciones y falta de conocimiento que hacía que no se pudieran encajar en el conocimiento que ya estaba, digamos, o por ejemplo, nuevos institutos jurídicos, no sé, el bullying, o donde este acoso, digamos, esta violencia que se manifiesta en esta particularidad, no estaba conceptualizada, sino justamente ha sido gracias a estas inquietudes de decir, bueno, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Y han generado, digamos, temas de investigación que han, digamos, avanzado justamente en otras modalidades y en profundizar estos temas de investigación. Todo donde vemos claramente estos nuevos problemas de investigación son justamente en los institutos jurídicos más digamos, recientes, donde antes no sé, del 94 no existían algunos institutos jurídicos con el desarrollo que ya nosotros lo tomamos justamente, por ejemplo, en derechos humanos también hay todo un desarrollo teórico y basado justamente en la investigación científica que han partido de inquietudes o temas de investigación. Como les decía, bueno, digamos, tanto ustedes estudiantes como los docentes, cuando quieran realizar algún aporte, para mí es mucho mejor, digamos, para que no esté hablando yo solo, así que pueden, digamos, intervenir cuando lo consideren. Factores, por ejemplo, ecológicos contextuales, las fuentes que yo les decía, factores actitudinales, fuentes de campo de la actividad científica, y ahí complementaría con lo que yo les mencionaba sobre la vida misma, películas, situaciones, comentarios, donde pueden surgir los temas de investigación. Bueno, como yo les decía, el método atraviesa todas las etapas de la investigación científica y también en el problema de investigación. Entonces nosotros hay también diferentes autores que van diciendo cuáles son los pasos para llegar al problema de investigación correctamente formulado, y siempre va a haber estos pasos como recetas para lograr. Acá, Juni, por ejemplo, plantea que hay que primero identificar el área problema, que es básicamente decir, bueno, en qué ámbito se plantea esta duda objetiva, por ejemplo, en el ámbito de
por ejemplo, el derecho ambiental, la contaminación ambiental o, no sé, los problemas de acceso a la justicia vinculado a expulsión de campesinos por proyectos forestales, digamos. Hay talas masivas donde en bosque, donde viven comunidades campesinas, por ejemplo, que son desalojadas de de su vivienda para la implementación de producción agroforestal, por ejemplo. Bueno, esto es un tema que me interesa y el área problema sería justamente el tema de los problemas ambientales para ir situándonos, digamos, en este tema. Identificar las posibles preguntas e investigar en relación al problema. Entonces, frente a ese problema decimos, bueno, ¿qué preguntas nos podemos hacer frente a esta situación? Por ejemplo, no sé, ¿quiénes son las familias desalojadas? ¿Son campesinos o son comunidades indígenas? ¿Son antiguos pobladores? ¿Son nuevos pobladores? ¿Cómo están constituidas? ¿Son familias? ¿Son campesinos que trabajan, digamos, la tierra de otra forma, que entra en colisión con los nuevos, digamos, proyectos de agronegocios en ese sentido? ¿Cuáles han sido las causas que han desencadenado, por ejemplo, ese problema? Entonces, vamos justamente haciéndonos un conjunto de preguntas que luego van a ser, digamos, separadas y van a ser tamizadas para hacer esta división, si son, bueno, ya estas respuestas de estas preguntas ya están hechas o hay algunas que todavía no están resueltas y en ese caso lo podemos seguir avanzando. Entonces, el paso 3, caracterizar la naturaleza y alcance de cada una de estas preguntas, justamente para eso, para identificar si estas preguntas que nosotros nos hacemos tal vez ya estén resueltas. Y un punto muy importante es justamente revisar los antecedentes de ese tema. Revisar los antecedentes es buscar información sobre ese mismo problema, cómo ha sido abordado, cómo ha sido trabajado, qué autores son los referentes de ese problema. Por ejemplo, el problema de lo que les comentaba, no sé, el conflicto de acceso a la justicia en campesinos. Bueno, ¿quiénes son los referentes de ese tema? O si me interesa, por ejemplo, el tema de violencia de género, cómo ha sido trabajado este tema, cuáles son las autoras principalmente que han trabajado estos problemas similares a lo que a mí me interesa. O, no sé, hay también mucha investigación vinculada a la publicidad, es decir, bueno, ¿qué efectos tiene la publicidad en el consumo de determinados productos? ¿O qué efecto tiene la publicidad para inclinar, no sé, el voto de determinado sector social? Entonces, bueno, tomado ese problema, identificar las preguntas, ver qué preguntas voy separando, voy también analizando qué han dicho otros autores o otros investigadores sobre ese tema. Entonces ahí yo ya puedo profundizar más y afinar ese problema de investigación. Y bueno, después, por supuesto, vamos a ir viendo con mayor detalle y también vamos a adoptar una perspectiva, digamos, disciplinar. No es lo mismo investigar el problema de acceso a la justicia en los desalojos campesinos desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista, digamos, sociológico, desde el punto de vista de la sociología o desde el punto de vista de la historia. Básicamente las preguntas y las respuestas también van a ser diferentes. Entonces, por ejemplo, no sé, en el tema de la violencia de género, si yo le doy una perspectiva disciplinar histórico-jurídica, bueno, yo voy a tener que hacer un estudio sobre, por ejemplo, la normativa del Código de Vélez Sarsfield, o antes también, cómo estaba regulada
las relaciones, por ejemplo, jurídicas de la mujer, cómo era la administración del patrimonio de la mujer, que antes tenía que pedir autorización al padre o al esposo, cómo ha sido la evolución jurídica de ese instituto, por ejemplo, de igualdad entre el hombre y la mujer respecto de la administración de los bienes. Entonces, todo va a depender esa perspectiva que yo le voy dando. Por ahí, justamente, nosotros estamos en investigación jurídica, en principio tiene que ser una investigación de tipo jurídica, básicamente. Yo en otros posgrados de especializaciones en derecho, por ejemplo, administrativo, también se ve mucho una tendencia de hacer digamos, diálogo entre disciplinas, no quedarnos solamente con la disciplina jurídica, sino también puede ser sociojurídica o puede tomar, no sé, una mirada socioantropológica. Eso ya, por supuesto, lo vamos a ir viendo con mayor detalle, pero lo que le quiero plantear es que para el plantear también el tema de investigación, depende mucho de ese problema la perspectiva de la disciplina que yo adopte. Si tomo, por ejemplo, bueno, el enfoque de derecho humano, bueno, ahí me va a dar todo un marco de entender ese problema diferente a que si lo tomo desde otro paradigma. Y bueno, y formular provisionalmente el problema y evaluarlo y redactar la pregunta a investigar, que es un ejercicio que nosotros también lo queremos empezar a plantear, que ustedes puedan directamente empezar a hacer preguntas y a escribirlas justamente a esas preguntas para llegar a esa pregunta de investigación. Perdón, Luis, ¿Alguna consulta? Sí. Sí, te hago ahí solamente para aportar a lo que venís elaborando muy bien. Esto del problema de investigación que menciona Luis, hay que tratar de ver que nosotros miramos un problema de investigación y a qué nos vamos a dedicar a investigar es a una pregunta de investigación, ¿no es cierto? Entonces el problema lo podemos ver como una especie de género y el problema de investigación está compuesto de muchas preguntas, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos decir, como bien decía Luis, podemos hablar tema de violencia de género, ¿no es cierto? Sobre violencia de género puede haber varias preguntas de conocimiento, ¿no es cierto? La efectividad de determinadas figuras penales, el impacto de determinadas sentencias, el alcance y extensión de determinados institutos. Y esas son como preguntas más que nada, se puede pensar, jurídicas. Después hay otras preguntas, haciendo investigación jurídica empírica, sociojurídica o dogmática. Después hay otras preguntas que pueden ser desde la psicología, desde la historia, etc. Entonces, nosotras como investigadoras del derecho nos quedamos con las preguntas jurídicas, las preguntas del deber ser, de la dogmática que hablábamos, que va a estudiar la norma, o desde lo sociojurídico, que es desde las preguntas de cómo funciona en la realidad el derecho, ya sea de una perspectiva más histórica, histórico-jurídico, comparada, etc. Entonces nosotros tenemos un gran problema, violencia de género, y queremos saber algunas cuestiones relacionadas a violencia de género, y lo que tenemos que hacer como investigadoras, investigadores, es tratar de ir discerniendo las diferentes preguntas. Nuestra disciplina jurídica va a ser que nos quedemos con algunas preguntas y otras no. Y dentro de esas preguntas jurídicas vamos a ir viendo cuáles son las más relevantes. Por eso decía muy bien Luis, ahí lo que hay que hacer es empezar a leer las fuentes para ver si realmente son preguntas jurídicas. Porque quizás ya sean preguntas jurídicas con respuesta. ¿Se entiende? O sea, todavía no estamos haciendo investigación propiamente dicha. Estamos viendo si nuestra curiosidad, ese acto cognitivo que nosotros estamos haciendo, requiere o no diseñar una metodología de investigación que tenga un marco teórico, que tenga un método para contestar la pregunta. Quizás no.
Cuando nosotros vemos cuál es el problema, vemos que ese problema tiene 12 preguntas, de esas 12 preguntas, 4 son jurídicas y empezamos a leer, nos damos cuenta que esas 4 preguntas jurídicas que nosotros estábamos vislumbrando ya tienen respuesta por nuestros colegas. Muchísimas gracias, aprendí. Ya no vale la pena, entre comillas, hacer una investigación científica. Ahora, el punto es que capaz que ustedes se den cuenta que las preguntas tienen respuestas, pero hay que matizarlas. Y hay que ir a un caso más concreto y hacer una investigación más específica porque hay un matiz que no está cerrado. Esa es como la gimnasia que vamos buscando. Por eso es tan importante lo que menciona Luis, esta cuestión de ir a leerlas, también ir analizando y leyendo para poder ir refinando cuál es nuestra pregunta de investigación. Todos los papers, todos los trabajos científicos que ustedes leen, nacen con este ejercicio. Y hay muchos más trabajos que no se han escrito porque las respuestas se le han dado sus autoras. Acuérdense lo que hablaban los trabajos, sus colegas que han leído. El conocimiento científico como un hecho colectivo. Para poder hacer investigación y contribuir dependo de la duda de mis colegas. Si mis colegas no han dejado una duda, yo no voy a hacer ciencia. Y para poder contestar esa pregunta, tengo que basarme en lo que han escrito mis colegas, que me ayudan a entender. Acuérdense, el conocimiento científico se basa en un conocimiento anterior aprendido que me permite ver el nuevo problema, ¿no? Entonces, esa dinámica que hemos visto en la unidad 1, sobre todo, se va plasmando en esto que está diciendo Luis, ¿no? De ir bajando, cómo bajamos de ese gran problema a una pregunta específica, con esa gimnasia. Perdón. Claro, exactamente, está bueno. Y justamente ahí nos vamos dando cuenta de si es o no una pregunta. Siempre hay por ejemplo, un ejemplo que es muy común sobre sobre este tema, por ejemplo, la mirada que nosotros tenemos sobre determinados fenómenos jurídicos, sociales, nosotros la diferencia es que ese camino, bueno, el método que nosotros lo llamamos va a ser lo que va a ser la diferencia. Por ejemplo, esto de decir, bueno, desde el pensamiento común, aparece que el sol sale, digamos, por el este. Ese es el pensamiento que proviene de la observación y del sentido común. Y es como que cuando nosotros vemos un fenómeno y decimos, sí, sí, evidentemente las personas pobres son delincuentes, digamos. Entonces aparecen estas dudas de nuestra realidad misma, donde está cargada justamente de prejuicios, de todo lo que nuestra historia supone, de nuestras conversaciones, nuestra formación. Pero después nos damos cuenta que así como vemos que si aplicamos el método científico, el Sol no sale del este, sino que en realidad la Tierra gira alrededor del Sol, que es descubierto por ese método científico, donde se ven múltiples factores con determinados procedimientos para llegar a la respuesta esta que yo pensaba que salía el Sol y en realidad gira. Bueno, así también nos vamos dando cuenta a través de este método de que, digamos, la pobreza, digamos, no es una condición y no está vinculada tanto como lo planteamos de que todos los pobres son delincuentes. Digamos, hay todo un conjunto de investigaciones que van a contradecir todos estos, digamos, lugares comunes o prejuicios que podamos tener. Justamente cuando nosotros, eso es interesante, por ahí un ejercicio es plantearnos temas de la vida misma, plantearnos, digamos, a ver si con el método científico podemos develar alguna duda que nosotros tenemos respecto de fenómenos sociales, fenómenos jurídicos sociales, en ese sentido. Y justamente se va a buscar y vamos a llegar al problema de investigación haciendo ese ejercicio, como dice Gabriel, es un ejercicio que parte del conocimiento que han tenido otros
autores en ese caso, o los antecedentes es muy importante. Las preguntas guías, por ejemplo, ¿cuáles son las características de tal fenómeno? Este PowerPoint yo lo voy a dejar porque justamente aquí en estas preguntas guías nos pueden motivar a lograr un esbozo de problemas de investigación. ¿Desde cuándo tal fenómeno ocurre? ¿Desde cuándo ocurre o está conceptualizado, por ejemplo, ¿no?, la violencia de género? ¿Qué relación existe entre la pobreza y la delincuencia, por decir? ¿Cuál es la relación que se da entre, digamos, por ejemplo, el nivel socioeconómico, la relación entre el nivel socioeconómico de una persona y el ingreso a la universidad, o las faltas de posibilidad de ingreso a la universidad? ¿Por qué causa, produce efectos en tal cosa? Son como preguntas así genéricas, pero que nos puede, digamos, dar una pista para que nosotros podamos avanzar en esta problema. Son innumerables cantidad de preguntas que podemos decir en qué medida favorece, cuál es la influencia, eso también es muy, digamos, práctico, cuál es la influencia del nivel escolar que tiene para lograr un trabajo de mayor o menor calidad, por ejemplo. Cómo influye, cuáles serían los efectos, en qué grado favorece. Y acá, bueno, este autor Juni lo pone como una cuestión así, como una especie como de un embudo, donde... Perdón, Luis, antes de saltar al embudo, ahí, sí. solamente para que las preguntas guías que menciona Luis, esas preguntas que están puestas ahí les ayudan mucho a pensar la investigación jurídica del derecho en la práctica, ¿no? Esto de que hablábamos sociojurídico, histórico-jurídico, etc. Esto lo pueden conectar con lo que el texto de Curtis, que les damos, que está en la unidad 2, donde les menciona algunos de los tipos de los problemas y preguntas que se plantea la dogmática jurídica, ¿no es cierto? Hay otras preguntas, y ustedes ahí ven cómo está el preguntarnos, la pregunta de investigación que vamos a utilizar, nos dice mucho de nuestra investigación. Este tipo de preguntas, diríamos, que propone Luis, no son exclusivamente de estudios sociojurídicos, pero nos tiran una punta que puede andar por ahí. Curtis les daba una serie de problemas y de temas más ya dogmáticos, para que vean, ¿no? Entonces, para que los conecten a los dos a la hora de pensarse ustedes como investigadores. Perdón, Luis. Claro, está bueno, exactamente. Justamente por ejemplo, no sé qué relación se da entre, no sé, la Constitución Nacional y la Constitución provincial en el derecho a la vivienda, por ejemplo. Digamos, estos son como preguntas, la estructura de preguntas donde nosotros podemos cargarlas, digamos, con nuestros propios intereses o inquietudes, en ese caso. Por ejemplo, no sé qué efectos produce la ley no sé, me acuerdo que era un ejemplo muy utilizado en las clases, la ley 4M, que era la ley que prohibía los boliches después de las 4 de la mañana. Entonces era como decir, bueno, hay una ley que supuestamente prohíbe extender fiesta más de las 4 de la mañana, pero sin embargo, después de las 4 de la mañana era como tal vez mayor cantidad de fiesta que previo a las 4 de la mañana. Entonces había siempre los debates de decir, bueno, la eficacia de la ley en ese caso, por ejemplo, qué efectos produce determinada legislación en determinado sector, por ejemplo. Después estas otras, bueno, ¿cuáles serían los factores? Eso también es una pregunta muy usual. ¿Cuáles son los factores que llevan a una población a concentrarse en aglomerados y a
no sé, a vaciar todo la vida rural, por ejemplo, esas concentraciones que se da en las grandes ciudades, por ejemplo. ¿Cuál es por ejemplo, cuáles son los factores que contribuyen para el cumplimiento de una determinada ley o qué factores están habilitando, digamos, influyen en que un juez, por ejemplo, tome la Constitución y los tratados de derechos humanos para solucionar un problema, o qué factores llevan a que el juez abandone justamente toda esa legislación supranacional y trate de aplicar, digamos, solo legislación local, por ejemplo, en ese caso. Y ya como para ir viendo esto que plantea Juni, digamos, como un embudo que se va afinando, que son los mismos pasos, exactamente los mismos pasos, que se van afinando hasta llegar a esta formulación. Incluso, digamos, con el tema de esto de la metodología, todos estos pasos como si fueran recetas, así, que no es así, pero que está siempre presente en la metodología. Hay incluso formulaciones, digamos, al estilo, me hacen acordar a los esquemas matemáticos, ¿ha visto? De la matemática, donde ahí están las fórmulas matemáticas. Bueno, no siempre es así, pero se hace para la formulación de un problema de investigación. Hay propuestas de hacer esta fórmula donde aparece un interrogante, ahí lo vemos, el qué, cómo, cuáles, la variable, los atributos del fenómeno que pueden adquirir diferentes valores. Entonces, ¿cuál es el nivel educativo? Por ejemplo, en donde podemos, después aparecen las unidades de observación, donde nosotros de ahí vamos a sacar la información para responder a nuestro trabajo. Todo esto lo vamos a ir viendo con mayor detalle, y el contexto, en qué zona o ámbito. Por ejemplo, qué nivel educativo tienen sobre el derecho, tienen las comunidades indígenas de Tucumán, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el nivel de conocimiento jurídico? Que sería la variable sería nivel de conocimiento jurídico. ¿Por qué es variable? Porque puede tomar diferentes valores, puede tener mayor conocimiento, menor conocimiento. Unidades de observación en las personas o grupos sociales donde nosotros, por ejemplo, vamos a ir a hacer un trabajo de campo y hacerle preguntas en una encuesta para saber justamente cuál es el conocimiento jurídico que tienen en determinado ámbito, porque eso también es muy importante. Hay preguntas de investigación que están respondidas, pero para una población diferente a lo que nosotros queremos realizar. Por ejemplo, decir, bueno, ¿cuáles son los problemas, digamos, constitucionales, digamos, sobre los debates constitucionales sobre el derecho a la vivienda? Tal vez esas preguntas estén muy bien respondidas a nivel nacional, pero tal vez nosotros no tenemos respuesta de cuáles son los debates constitucionales para el derecho a la vivienda en Tucumán, por ejemplo. Entonces ahí sí, digamos, vale la pena generar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque no, si bien está para la respuesta para un ámbito nacional, pero no para el ámbito, por ejemplo, provincial. Entonces, no siempre las preguntas son exactamente nuevas, que parten de cero, sino simplemente también pueden ser una aplicación en un determinado contexto de la investigación que nos va a dar otra respuesta. No es lo mismo los debates constitucionales a nivel, digamos, nacional, en el derecho a la vivienda, que, por ejemplo, en Tucumán o en otra provincia donde puede haber una tensión, por ejemplo, con el tema tierra. Esto también es como una guía donde nos va a plantear cómo podemos llegar a esa pregunta de investigación. Tal vez, bueno, en las modalidades presenciales, tal vez, bueno, se da mucho más esta dinámica de mayores ejemplos, todo, pero para no
no, no cansarlos con mi exposición, que sea más dinámico, tal vez podríamos plantear, no sé si algunos colegas pueden comentar cuáles son los problemas de investigación que les interesó, cómo ha sido el trayecto así brevemente, como para tener experiencias concretas de llegar al problema de investigación. Y después también Antes de sí, eso, Luis, yo quería solamente sí, resaltar algo que has dicho vos bien exacto. Cuando nos planteamos preguntas de investigación, ustedes acuérdense cómo venimos hablando de qué es conocimiento científico y la idea de que sea sistemático, que sea disciplinado, etc. Hacernos una pregunta de investigación después de haber pasado todo ese proceso, ese embudo que nos va marcando Luis en la diapositiva. La pregunta de investigación no tiene una forma cualquiera. La pregunta de investigación tiene que seguir ese patrón que nos marcaba Luis en la Filimina y que lo van a ver en Juni. Porque cada uno de los componentes de la pregunta de investigación nos van a decir muchas cosas y eso lo vamos a ir viendo, no se preocupen, a lo largo del curso, diríamos, de la unidad, de la materia, pero la pregunta de investigación, si vos haces una pregunta de investigación que sea descriptiva, que describa un fenómeno, vas a utilizar, la pregunta va a hacerse, por ejemplo, con cómo es, ¿no es cierto? En cambio, si yo quiero explicar algo, voy a decir qué explica, ¿no es cierto? O cuáles son los factores. O también nosotros vamos a preguntar, hacer una pregunta que describa el contenido de un derecho, como lo hace Abramovich en el texto que hemos dado para el trabajo práctico. Entonces, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es el alcance? Entonces, las preguntas de investigación son muy importantes que se siga una estructura, tanto para las investigaciones jurídicas, en el aspecto dogmático, como en las investigaciones más empíricas que hablan del derecho en la práctica. ¿Por qué? Porque nos van a ir haciendo muchas cuestiones. Entonces, revisen bien en el texto de Juni esa estructura. Vamos a trabajar con ejemplos específicos para que ustedes los puedan ver, pero entiendan, por ejemplo, si pensemos otra vez el artículo de Abramovich sobre acceso a la información. Bueno, ahí era más o menos la pregunta, uno puede inferir que la pregunta era ¿cuál es el contenido? Entonces ahí ya tenés la primera parte del derecho al acceso a la información en el marco del derecho internacional, ahí ya tenemos una unidad de análisis y el contexto. Estoy simplificando, ¿no? Pero más o menos esa sería la idea, que ustedes van a poderle darle a la pregunta el foco específico de su investigación. Vamos a trabajar un poco más sobre eso, porque es muy, muy importante. claro. Sí, no sé, ¿alguna pregunta o consulta por parte de los estudiantes que quieran realizar? Profesor. Sí. Sí, ¿qué tal? Buen día. No, ¿Qué lo que tal? yo quería preguntar, sobre todo ya enfocándonos en el futuro trabajo de investigación que vamos a tener que hacer para finalizar el cursado, es si sería necesario que exista una pregunta en específico, o sea, al plantearnos el trabajo, o si preferirían que exista una multiplicidad de preguntas, o quizás una pregunta principal y que de la misma se desprendan otras. ¿Cuál sería el camino, la vía que ustedes nos recomendarían para hacerle frente, digamos, al momento de comenzar a plantearnos el trabajo que vamos a realizar? Claro, como ejercicio, lo mejor es que haya muchas preguntas, digamos, que haya muchas preguntas sobre un fenómeno que cada uno tenga interés. Y luego, o sea, eso que sea sin restricciones, que sea una multiplicidad de preguntas. Y luego, digamos, ir haciendo ese tamiz o ordenar las preguntas. Hay preguntas principales, como vos mismo decís, y hay otras preguntas que se desprenden de esas preguntas, que son tal vez pedidos de detalle de otras preguntas. Entonces, eso es un buen ejercicio, iniciar con una gran cantidad de preguntas, después ordenar las preguntas, si hay preguntas principales, que apuntan, por ejemplo, a caracterizarlo al fenómeno, y hay otras que pueden ser, digamos, más que nada ver las modalidades o los detalles de ese fenómeno, es decir, bueno, cuál es digamos, el nivel de conocimiento jurídico
de las mujeres, por ejemplo, para la defensa de sus derechos. Entonces decir, bueno, ¿quiénes son las personas, digamos, cuál es el nivel de conocimiento jurídico? ¿Quiénes tienen mayor nivel de conocimiento? Si está vinculado el nivel de conocimiento con la escolaridad, por ejemplo, o con la posición social, o con el tipo de trabajo, si tiene una vinculación este tema, o supongamos decir, bueno, ¿quiénes acceden a la Universidad Nacional de Tucumán? Una pregunta. ¿Son mayores las mujeres? ¿Son mayores los varones? ¿Hay una cantidad una franja etaria que predomina? ¿Quiénes son las personas que ingresan? ¿Cuáles, si son primera generación de universitarios o ya sus padres han sido universitarios? O sea, nos vamos preguntando sobre ese fenómeno, todas las dudas que tengamos, y luego vamos jerarquizando las preguntas y viendo con mayor detalle. Me parece que es como un ejercicio sencillo y posible que lo podemos hacer. No sé si te respondo. Pero la idea es llegar, digamos, al final con una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación va a ser después la que te va a guiar en todo tu camino del trabajo de investigación, y te va a guiar también, para lo que vamos a ver la clase que viene, esa pregunta de investigación te va a guiar también para que vos puedas armar los objetivos, ¿sí? Tanto tu objetivo general como tus objetivos específicos, que esos van a ser, digamos, tu mapa guía o tu mapa conceptual que vas a llevar a lo largo de toda tu investigación. Exacto. Es muy interesante para sumar a lo que dicen Luis y Esteban, diríamos, ustedes van a llegar a una pregunta de investigación, ¿no es cierto? Y habrá preguntas secundarias que están subsumidas en esa pregunta de investigación. Pero lo que ustedes están investigando para contestar esa, bueno, entonces yo tengo que saber cuál es la extensión del derecho al acceso a la información, el contenido y el alcance, diríamos. Bueno, pero para saber cuál es el contenido y el alcance, tengo que identificar los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales que lo contienen, ¿no es cierto? Pero esa subpregunta, que sería cuáles son los instrumentos jurídicos que contienen el derecho al acceso a la información, es solamente una herramienta para contestar la pregunta principal. Eso ya después lo vemos en forma, ya hay parte que se llama hipótesis, operacionalización, estudio de antecedentes. Bueno, esas preguntas las van contestando en otros momentos de la investigación, pero su respuesta tiene sentido solamente si ayudan a la pregunta más grande, ¿no es cierto? Para poder saber cuál es el contenido y el alcance del derecho al acceso a la información, tengo que saber dónde están concebidos, en qué instrumentos. Esas preguntas, inclusive, que menciona Gabriel, estas más chiquititas, digamos, que llevan a contestar la pregunta general, esas se van a terminar convirtiendo, ustedes ya vamos a ver la clase que viene, en objetivos específicos que llevarían a solucionar, digamos, el dilema o la pregunta o el vacío de conocimiento de ese objetivo, de esa pregunta de investigación que forma parte del objetivo general, ¿sí?, de su investigación. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en la clase que viene. Claro. Marcos pregunta sobre los factores de la fuente de problemas. Puede ser sobre qué tema no te quedaba claro. No sé si está Marcos, que pregunto por el chat. O sea, los factores. Digamos, las fuentes de dónde vienen los temas de investigación. No, si puede dar un ejemplo tipo del factor ecológico contextual, del campo científico. Ah, claro, de la filmina. No, eso básicamente era lo que yo les comentaba de las fuentes, de dónde vienen los problemas de la vida cotidiana, de una película, de diferentes situaciones. Y bueno, acá en esta parte de
más sistemáticamente, digamos, las fuentes, los problemas, los factores ecológicos contextuales, que es básicamente la vida en la ciudad, el contexto donde surgen problemas, por ejemplo, no sé, en los medios de comunicación, en los diarios aparecen continuamente problemas, digamos, en determinada coyuntura, en determinado espacio, no sé, por ejemplo, no sé, ahora está el tema de la toma de tierra, el tema de la justicia por mano propia, por ejemplo, que se ha visto en el caso de Abigail, la problemática esta del contexto que surge, eso nos puede motivar a preguntas a preguntas de investigación. Estas situaciones, bueno, por ejemplo, no sé, el COVID-19, toda la problemática jurídica que también tiene su faceta, por ejemplo, no sé, bueno, la persona que fallece y los familiares que quieren despedir a la persona que fallece, pueden o no pueden ingresar, todo lo que ha sido, todos los protocolos, todas las situaciones que van surgiendo, problemas jurídicos en torno al derecho, bueno, todo el problema que se planteaba con las fronteras internas de la Argentina, que constitucionalmente están prohibidas, digamos, constitucionalmente, pero bueno, ante esta situación, ¿cómo es el tratamiento jurídico, por ejemplo, en ese caso? Si una persona quiere entrar o quiere salir del país, que también es un derecho constitucional, pero frente a esta coyuntura. Entonces son factores, digamos, contextuales que nos pueden generar esas preguntas de investigación. Los factores actitudinales hacia el conocimiento, bueno, son, digamos, cómo nosotros nos enfocamos frente a diferentes problemas, digamos, como nuestra indagación propia, digamos, nuestra inquietud propia hacia el conocimiento de nuestra ciudad, el conocimiento de nuestros pares, de nuestra familia, digamos, qué actitud, esa actitud de curiosidad de todos los temas que podemos estar abordando. Bueno, si nosotros les damos una mirada jurídica, lo podemos también trabajar. Los campos de la actividad científica, bueno, esto ya es algo más específico, que surgen de, por ejemplo, revistas de divulgación científica, donde aparecen los resultados de diferentes investigaciones jurídicas, sociojurídicas, donde ya están, digamos, trabajados y donde ya están las respuestas. Esas respuestas pueden generar nuevas preguntas, como decía Gabriel, es un continuo donde cada investigador parte de un conocimiento ya elaborado por otros y avanza hacia nuevos temas y surgen nuevos problemas. Y después yo de la otra fuente también complementaba estas fuentes, digamos, que no estrictamente pueden ser de que nosotros tengamos, no sé, lectura sobre problemas de investigación. Pueden ser vivencias de nuestros familiares, pueden ser películas, hay películas que son muy motivadoras, o surge, digamos, ahí en esa experiencia, temas que surgen, no sé, de bioética, diferentes temas que pueden ser, para no acotarlo a que la fuente de investigación solamente nos va a surgir por el hecho de que si leemos un libro o si leemos una revista de divulgación, para romper, digamos, esa cuestión, porque las preguntas que pueden ser de investigación pueden surgir, como les digo, de múltiples fuentes, como de conversaciones, como de situaciones, de viajes, de observaciones. Básicamente a eso apuntaba, digamos, el esquema de las fuentes de los problemas de investigación. Profe, una pregunta. Sí. Muchas gracias, profe. Cualquier tema puede ser objeto de investigación, cualquier tema de la realidad o de la sociedad. Por ejemplo, el paro colectivo puede ser un objeto de investigación. Claro, pero sí, digamos, puede ser objeto el paro, pero digamos, como le decíamos,
eso va a llegar un momento a que va a constituir, digamos, si es una duda subjetiva, por ejemplo, decir, ¿qué es lo que se te plantea, por ejemplo, del paro de colectivo? Y no sé, por ejemplo, cómo afecta a los trabajadores, por ejemplo, que viven en el interior y tienen que venir a trabajar al centro. Por ejemplo, no sé, una persona que vive en Las Talitas, que pagaba antes un pasaje de colectivo, tiene que tomar 2 o 3 colectivos para llegar hasta la terminal y de ahí hasta su trabajo. Bueno, ahora tiene que viajar, por ejemplo, en taxis rurales, con muchas personas dentro de ese auto. Y sobre todo estamos, por ejemplo, en un contexto de pandemia. Eso ayuda a propagar el virus. Y a su vez esta gente, por ejemplo, en Las Talitas o en los RALU, por ejemplo, en esas comunidades, generalmente no se cumple tanto la cuarentena, entonces la gente se junta, toma mate, entonces más se propaga el virus y bueno, todo el problema que tiene, no tan solo que los choferes no le pagan, sino los trabajadores. Claro, claro, sí, la verdad que sí puede ser todo un tema de indagación. Acá igual, Francisco, que de movida vos le estás dando ahí un enfoque que no es dogmático, sino ahí le estás dando un enfoque mucho más sociológico, porque a vos lo que te está interesando es ver qué es lo que pasa en la realidad con todas estas variables e interacciones que vos te estás planteando, ¿no? Así que de movida vos no estás queriendo analizar qué es lo que pasa en una ley, digamos, sino estás queriendo analizar una situación de la realidad social. Entonces, vos te estarías enfocando mucho más en un estudio sociológico y hasta inclusive tal vez sociojurídico, ¿no? Claro, y ahí está bueno lo que vos planteas, porque decís, bueno, ¿cómo afecta? Digamos, eso sí es una pregunta, digamos, de investigación, en el sentido de que no estás planteando decir, bueno, ¿cuáles son las causas del paro? Porque eso, tal vez vos leyendo la Gaceta te va a surgir la respuesta, que es porque no le pagan a los colectiveros. Digamos, eso no es un problema de investigación, es una duda subjetiva. Yo voy, veo, bueno, el conflicto está planteado en estos términos, digamos. Yo no voy a ir a investigar eso que ya está. Lo que sí es para investigar es decir, bueno, ¿cómo afecta, eso que vos lo habías planteado, cómo afecta el paro de colectivo a los trabajadores de tal localidad? Eso vos no lo podés, digamos, ver en un diario o en alguna estadística, sino para ver cómo afecta, eso también va a suponer, por ejemplo, otras preguntas. ¿En qué significa cómo afecta, en qué sentido? Por ejemplo, económicamente, cómo afecta, digamos, no sé, la vida familiar o el tema laboral o todo lo que el efecto económico que pueda tener, por ejemplo, el paro. Esos sí son problemas de indagación, porque no están fácilmente, digamos. Ahora, por ahí, digamos, en cierta medida, después sí se va a ver la viabilidad de las investigaciones o si, digamos, vale la pena avanzar en algunos temas que son de investigación, pero tal vez no tengan mucha relevancia. Por ejemplo, decir, bueno, vamos a hacer un insumo de energía, de costos y de otra índole, donde ahí vemos también el tema de la factibilidad y de la justificación, por ejemplo, de un problema de investigación, si supone o si vale la pena avanzar en todo un desgaste para lograr o no esa cuestión, pero eso lo vamos viendo. Pero así como lo plantea está muy bueno. Ahí solamente para agregar, diríamos, ustedes piensen que hay un proceso en el cual uno academiza, podemos decir, un problema que surge de la realidad, que surge de una película, etcétera, ¿no es cierto? Uno tiene una duda sobre algo y lo va academizando. Academizando sería el proceso de ir a ver si la respuesta que nosotros estamos buscando ya nos la han escrito, la han dicho a alguien anteriormente, o si no es una respuesta fácilmente accesible porque solamente consultar una legislación o el sentido común, ¿no es cierto? Entonces nosotros academizamos eso, nosotros empezamos a leer y mirar desde una perspectiva que generalmente nosotros en este caso, desde el derecho, empezaríamos a mirar el problema. Entonces ahí ya empezamos a
academizar ese problema. Y ese problema va a llegar a una pregunta si es que pasamos este embudo, como lo ha mostrado Luis, de ir desmenuzando la pregunta en sus componentes relevantes, científico y jurídico. Entonces, empezó como un problema de la realidad común y corriente y terminó siendo un problema científico. Y eso lo tenemos que academizar. Sí, me parece muy buena la pregunta de Francisco, digamos, es como que está, digamos, muy bien, así como para empezar a plantear así temas que nos van surgiendo. Esto sería una fuente contextual, de un contexto particular surgen dudas y de ahí vamos viendo si podemos o no formalizar una pregunta después en ese caso. ¿A alguien más se le ocurrió algún tema, alguna inquietud para trabajar, para investigar? Así tipo como para decir algún tema, no supone que ese sea el tema que ustedes vayan a trabajar. Yo estoy cursando la cátedra libre de género también y para finalizar el cursado también nos piden un proyecto de investigación, entonces estaba pensando en hacer como una unión entre las dos cátedras, las dos materias y tratar de ver de qué manera puedo unir tanto los conceptos de género como los de investigación jurídica y analizándolo con las profesoras de la cátedra me planteé trabajar el tema de lo que sería población LGBT en contextos de comunidades indígenas de la provincia de Tucumán. Así que estoy intentando recaudar información para comenzar a darle forma al proyecto, porque primero tengo que presentarlo en la cátedra de género, y si es que me gusta cómo va encaminado, quizás pueda seguir trabajándolo para presentarlo en esta cátedra también. Claro, está muy bueno. Novedoso el tema, además, súper actual, Sí. novedoso. Está muy bien. Claro. Y ahí, por ejemplo, ¿qué te interesaría, digamos, cómo caracterizar el fenómeno? ¿Qué es lo que habías pensado? Siento la verdad de que no hay información suficiente de qué manera se desenvuelven o de qué manera, a ver, de cómo es el proceso de acceso a la justicia de las comunidades indígenas, pero sobre todo de la población LGBT dentro de esas comunidades, sobre todo en el norte argentino. Estuve tratando de buscar información tanto en el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia como en el Ministerio de Género de la Nación y sinceramente no encontré nada. Entonces me parecía un buen punto de inicio el comenzar a analizar esa cuestión porque me parece que es necesario, ¿no?, el tener aunque sea una base de información para ver de qué manera se desenvuelven y acceden a la justicia comunidades que de por sí ya son invisibilizadas y violentadas y sobre todo aún más perteneciendo a la comunidad LGBT. Claro, claro, no, exactamente, muy interesante. Incluso la no existencia de datos ya también es un dato en sí mismo, digamos, Sí, porque no están registrados determinados o porque no hay políticas públicas específicas en ese campo. Me parece como muy interesante para trabajarlo. Y la idea es justamente que ustedes vayan buscando algún tema para que lo puedan ver con mayor, digamos, facilidad, todos estos conceptos que son bastante como abstractos en toda la metodología de investigación. Por ahí, si no tenemos esta base de un ejercicio práctico de un tema, donde podamos ir viendo los diferentes elementos, como que se hace un aprendizaje mucho más significativo si nosotros ya partimos de un tema, aunque sea provisorio, pero en base a ese tema vamos viendo las dimensiones de las diferentes etapas de un proyecto de investigación, por ejemplo. Entonces Sí, se hace como un poco más práctico y más entendible. Si ahí, Leandro, vos ya más o menos vas delimitando un tema, entonces dentro de ese tema vos empezás a pensar, digamos, qué preguntas te gustaría ir resolviendo dentro de ese tema y si esas preguntas de vuelta tienen respuesta o no tienen respuesta. Entonces, voy a empezar como ahora a armar ese esquemita de muchas preguntas que vas a ir, digamos, metiendo en ese embudo y todas esas preguntas, inquietudes, fíjate si te van llevando a la pregunta de investigación que va a ser eso específico que vos querés investigar, ¿no? Porque el tema, digamos, en sí ya es súper amplio, entonces vos fíjate, digamos, andás poniendo preguntas y andás bajándolo hacia una pregunta que sea más concreta, ¿no?
Claro, y justamente, por ejemplo, el tema es, hay, digamos, problemas o respuestas que ya pueden estar para la discriminación de las comunidades indígenas, de por sí, digamos, por ser comunidad indígena, pero a su vez, el agregado que le haces vos sería, digamos, una comunidad particular. Entonces ahí está la novedad y la generación de nuevo conocimiento, donde vos puedas después diferenciar, por ejemplo, si son discriminaciones basadas en el género o en realidad en la etnia, básicamente, que son compartidas por toda la población, digamos, la comunidad. Entonces, por eso es muy interesante en ese caso. Y acá en el chat me dice Pablo, me queda esta duda, ¿se puede decir que definir una pregunta problematizadora implica realizar un recorte social de la realidad? Claro, exactamente, es un recorte que hacemos para analizar ese fenómeno. ¿Y a vos algún tema te plantea esa pregunta? Pablo, un tema específico te plantea esta pregunta, este recorte de la realidad. No sé si está Pablo. Sí, sí, Pablo. está. Porque tal vez estamos pensando, digamos, en un fenómeno y ese fenómeno lo vemos como que lo tenemos que hacer ese recorte, pero sí es un recorte, digamos, de la realidad que tratamos de analizarlo en profundidad y con el método científico para llegar a este conocimiento con características particulares que ya venimos analizando. Claro, ahí nos contesta el tema, la toma de tierra en Salta. Claro, nosotros ahí vemos, no lo aislamos al fenómeno, sino lo hacemos un recorte en el sentido que no vamos a poder, por ejemplo, analizar los miles de factores y las miles de dimensiones que puede tener, por ejemplo, la toma de tierra en Salta, sino que nosotros vamos a hacer un recorte y vamos a decir, bueno, de esto vamos a analizar, por ejemplo, los fenómenos jurídicos, las consecuencias jurídicas o los procesos digamos, jurídicos que están presentes o los derechos vulnerados en la toma de tierra, particularmente eso, no todos los factores que pueden llevar o tener ese fenómeno, que puede ser incluso analizado desde el punto de vista histórico, sociológico, psicológico, político también, jurídico. Entonces, toda esa complejidad que es la toma de tierra en Salta es un conglomerado de situaciones donde se multiplican las causas, los abordajes y consecuencias. Todo eso no podemos analizarlo, sino solamente recortamos esa realidad y la vemos desde una determinada perspectiva, con un determinado procedimiento para llegar a este conocimiento. Por ejemplo, no sé cuáles han sido los factores que han llevado para realizar la toma de tierra en Salta. Entonces ahí estarán, no sé, los problemas de la distribución de la tierra o la concentración de la tierra, el problema de la informalidad, la tenencia precaria de la tierra, que puede tener antecedentes obviamente históricos, no sé, de conquista y colonización. Vienen los problemas de informalidad, por ejemplo, de la tierra en el norte argentino. Bueno, situaciones que tienen múltiples dimensiones, pero que, como vos bien decís, se hace un recorte para analizar ese fenómeno, porque es imposible tomar en todas las dimensiones. Eso sí, hay, por ejemplo, proyectos multidisciplinarios e interinstitucionales, no sé, por ejemplo, no sé, la Unión Europea financia proyectos para realizar el análisis de la toma de tierra, por ejemplo, en el norte argentino. Bueno, ahí, con semejante infraestructura, se puede ver muchas dimensiones y en extenso, digamos, y en una profundidad considerable. Ahora, en un proyecto también se ve mucho el tema de la factibilidad, la posibilidad de llegar a resolver ese problema. Entonces, por eso es que el recorte de la realidad siempre está, digamos, presente. Pero como ven, son problemas que están surgiendo en el contexto y que son fuentes
de interés para el problema de investigación. No sé si alguien quiere comentar el problema de investigación o cómo ha sido el camino del problema de investigación. No sé cuál es la extensión de las clases que ustedes están trabajando, que estamos trabajando. No se escucha. No se escucha, Gabriel, tu micrófono. Hola. Ahora sí. Sí, no, que decía de que por el tema de quienes van a escuchar la clase de forma sincrónica, quizás no nos extendamos más de las 11:30 para que no sea muy cansador para ellos. Claro. No, yo pensaba por ahí alguien que pueda comentar cómo ha sido el proceso hasta llegar al problema de investigación, como una experiencia, digamos, de alguno de los colegas para que... Yo creo, por ahí, Luis, como ya nos hemos extendido bastante en la parte teórica, como el viernes va a ser más práctico, claro. Ahí lo podemos dejar a eso para el viernes, ¿no? Que claro. Cada uno de nosotros explique con más detalle cómo ha sido nuestro proceso complejo, porque siempre es un proceso complejo, para llegar a la pregunta de investigación, ¿no? Sí, es verdad, está bueno como para verlo con mayor profundidad. Sí, justamente la clase que viene, la idea es que trabajemos en este caso. Ahora vamos a hacer un pequeño trabajo práctico hasta el viernes. Ahí en el aula virtual yo voy a colgar el PowerPoint y una consigna, que básicamente es trabajar en un libro de resúmenes de una jornada de jóvenes investigadores e investigadoras que se realiza en un grupo de universidades que se llama UGM, una asociación Grupo Montevideo. Es un conglomerado de universidades de la que forma la Universidad Nacional de Tucumán y también otras tanto de Argentina como de Brasil, Uruguay, Paraguay, forman ese conglomerado de universidades que se llama AUGM. Y eso es interesante porque también tiene, digamos, una llegada acá en la Universidad de Tucumán y se organizan jornadas de jóvenes investigadores donde uno presenta una ponencia sobre un problema de investigación y un ejercicio para avanzar, si nos interesa, en las diferentes carreras de investigación que están vigentes. Entonces, dentro de ese congreso hay un libro de resúmenes. En ese libro de resúmenes, cada estudiante realiza, digamos, un resumen del problema, de los objetivos y de la metodología que aborda en esa ponencia. Entonces, la idea que ya les voy a pasar ahí, va a estar ahí la consigna, es que ustedes detecten, digamos, 3 casos identifiquen cuál es el problema de investigación que plantea ese estudiante o ese colega, digamos, en esa jornada. O sea, sería como para que ustedes traten de eso, de separar cuál es el problema de investigación a los fines de que después podamos hacerlo con nuestro propio tema de investigación. Entonces yo voy a colgar el PowerPoint con una consigna y ese libro de resumen donde ustedes van a elegir 3 resúmenes y van a detectar cuál es el problema de investigación. Así lo conversamos en la próxima clase. Perfecto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Luis, a todas y todos los que han participado. Entonces, ya subimos también el video ahora cuando se nos cargue. Y bueno, nos vemos el viernes que viene y lean la consigna que les deja Luis. ¿Ah? Cualquier duda, ya saben, pueden preguntar a través del campus virtual o a través del Facebook, ¿sí? Exactamente. Buenísimo. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Gracias a todos y todas, nos vemos. Chao, chao. Gracias, profesor. Muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego.